Durante las últimas semanas te fui mostrando cómo Estados Unidos le cortó el oxígeno al régimen cubano y cómo una madrugada de enero sacó a Maduro del tablero venezolano de un solo golpe. Hoy junto todas las piezas, porque nada de eso fue improvisado ni suelto. Es un solo plan, con un solo autor y con un solo enemigo final detrás de todos: China. Ese plan tiene nombre: la Doctrina Monroe 2.0, y tiene un ejecutor, Marco Rubio, el secretario de Estado que conoce Hispanoamérica desde adentro como nadie. Y quiero que te imagines exactamente cómo lo juega: un tablero con 3 colores: verde, los aliados; rojo, los regímenes en la mira; amarillo, los grandes que negocian bajo presión. Rubio está repintando ese tablero en tiempo real, a una velocidad récord. Hoy te lo recorro entero, color por color. Y quédate con la pregunta de fondo, que es la que importa: ¿un tablero se puede volver a pintar? ¿Cuánto durará cuando Rubio ya no esté? Soy Miguel Díaz, esto es Tablero Global MD. Para entender el plan hay que entender de dónde sale. Rubio nació en Miami, hijo de 2 cubanos que dejaron la isla antes de Castro. Su padre trabajó de bartender, su madre de mucama, y creció escuchando en la mesa una sola historia repetida 1000 veces: el país que se perdió cuando llegó el comunismo. Esa historia no fue un dato biográfico, fue el sistema operativo de toda su carrera. 14 años de senador, halcón frontal contra La Habana, Caracas y Managua, crítico de Pekín por Hong Kong, por Xinjiang, por la persecución a Falun Dafa. Pero lo decisivo es otra cosa: una red de exiliados cubanos, venezolanos y nicaragüenses que durante décadas convirtió Miami en el laboratorio de la oposición a esos regímenes. Esa red hoy está dentro del Departamento de Estado. Por eso, cuando Trump lo nombró, no entró una persona al edificio. Entró un proyecto de 30 años que por fin tocó las palancas del poder. El tablero se ordena por un criterio simple, casi brutal: ¿quién ayuda a sacar a China y al comunismo? ¿Quién lo sostiene y quién está en el medio? Verde son los aliados confiables, reciben capital, cooperación en seguridad y respaldo diplomático de primera línea. Rojo son los regímenes en cerco, sanciones, aislamiento financiero y en el extremo la opción militar sobre la mesa. Amarillo son los grandes que no se pueden aislar ni domesticar. Ahí Rubio juega con paciencia y con el calendario electoral. ¿Y Centroamérica y el Caribe? Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Panamá pesan menos en el tablero, pero muchísimo en la comunidad hispana que vota en Estados Unidos. Ahí Rubio también mueve fichas, callado. Vamos color por color. Empecemos por el verde, que es donde más se movió el mapa. El caso testigo es Argentina, y el orden importa porque casi todos lo cuentan al revés. Primero llegó el respaldo. En 6 meses, 3 ministros de Trump pisaron Buenos Aires. El Tesoro de Estados Unidos salió a comprar pesos para sostener al gobierno en plena corrida, y el Fondo Monetario aprobó un salvavidas gigante con el visto bueno de Washington. Recién con esa red debajo, Milei ganó las legislativas de 2025 y sacó su reforma laboral. Para que se entienda la magnitud, la inflación que heredó corría a más del 200% anual. Hoy va por debajo de una sexta parte de eso. El Salvador es el otro modelo. El país que hace 10 años era el más violento del planeta, hoy es el más seguro del hemisferio. Pasó de más de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes a poco más de 1. Bukele exportó la fórmula y otros la están copiando paso por paso. Y alrededor el verde se agranda. Ecuador abrió su costa del Pacífico a tropas norteamericanas por primera vez en 15 años. Chile giró con Kast. Bolivia salió del socialismo después de 20 años. Justo el país que se sienta sobre una montaña de litio que China quería. Y este mismo semestre, 2 piezas más.
Colombia eligió a Abelardo de la Espriella, que asume en agosto, y Perú, en un final al filo de la navaja, se inclinó hacia Keiko Fujimori. Toda la franja andina cambiando de color en un mismo semestre. Y en el centro del tablero, la pieza que cambió el manual entero, Venezuela. Le dediqué el episodio pasado completo, así que acá te lo resumo en su función exacta. Porque Venezuela fue el laboratorio donde Rubio probó el método. Capturaron a Maduro y en vez de coronar a la oposición histórica, Washington hizo lo que nadie esperaba. Montó una transición tutelada con Delcy Rodríguez, la número 2 del propio chavismo. ¿Por qué la enemiga? Realpolitik pura. Ella controla el aparato, entrega el petróleo y evita el baño de sangre. El plan que anunció Rubio tiene 3 fases: estabilizar, reabrir la economía al capital occidental y recién al final elecciones. Textual de Rubio: el primer paso es la estabilización, no queremos que caiga en el caos. ¿Funcionó? A medias, y ahí está lo caliente, lo que casi nadie te cuenta. El mandato interino de Delcy tenía un reloj constitucional de 180 días, y ese reloj llegó a cero en los primeros días de julio, sin una sola elección convocada. Encima, un terremoto devastador dejó casi 3.000 muertos y volvió una transición política en la gestión de una catástrofe. Es el método en su momento más incierto, pero el método ya existe y ahora se aplica al resto del tablero. El rojo tiene 2 nombres, Cuba y Nicaragua. Con Cuba, el método es el mismo que en Venezuela, pero sin desembarco, pura asfixia. Y el orden de los golpes lo explica todo. Lo desmenucé en episodios anteriores, acaba la síntesis. Primero, el bisturí. Washington dejó de pegarle al país entero y apuntó a la caja de los militares, ese pulpo empresarial que maneja la mitad de la economía. Después cayó Maduro y con Maduro se cortó el tubo de petróleo venezolano casi regalado que le mantenía las luces prendidas a La Habana. México remató cortando el suyo. El resultado: en Cuba hoy hay más horas de apagón que de luz, hasta 20 horas a oscuras. Este año, Washington sancionó al propio Díaz-Canel y a la familia Castro. La Casa Blanca cree que el régimen puede caer por su propio peso. Pero cuidado con la comparación fácil. Cuba no tiene una Delcy. Su aparato militar es más profesional, más cerrado y por ahora nadie aparece como un claro favorito para iniciar la transición. Nicaragua es todavía más hermético. Ortega y Murillo controlan todo en persona, sin una segunda línea que quiera negociar. Ahí no hay atajo tipo Delcy, expresión sostenida hasta que el régimen se erosione solo. Queda el amarillo, los grandes que Rubio no puede pintar de un plumazo. México es el caso imposible de romper. Vecino, primer socio comercial y 8 de cada 10 exportaciones mexicanas terminan en Estados Unidos. Con Sheinbaum, Rubio juega 3 presiones a la vez: la frontera, el fentanilo que cruza casi todo por ese límite y la inversión china pegada a su territorio. Presión, toda. Ruptura, imposible. Y él lo sabe. Brasil es pura cuestión de calendario. Lula sigue anclado a los BRICS y a China, su principal socio comercial. Pero en octubre hay elección y las encuestas marcan empate técnico contra el bolsonarismo. Si Brasil cambia de signo, el último gran país de Sudamérica que juega contra Washington cruza el tablero. Rubio no empuja, espera. Cerremos con lo único que en diplomacia no miente: el dinero. Todo este tablero no se sostiene con discursos, se sostiene con 4 llaves. La primera, el voto de control de Estados Unidos en el Fondo Monetario, que decide quién recibe salvavidas y quién no. La segunda, hacia dónde apunta el banco que financia la infraestructura de la región. La tercera, las sanciones del Tesoro, que desconectan a un país del dólar de un día para el otro.
Y la cuarta, Rubio disolvió la vieja agencia de ayuda exterior y convirtió lo que quedaba en dinero quirúrgico. ¿Menos plata? Sí, pero apuntada a un solo objetivo. Y ese objetivo, el que ata todo este tablero, es China. Pekín metió en Hispanoamérica más de 100.000 millones de dólares en 20 años. Puertos, redes eléctricas, refinerías, litio. Eso no se borra con un decreto. Se desarma país por país, sacándole a Pekín un socio por vez. Cuba, Venezuela, Bolivia, mañana quizás Colombia y Perú. Ese es el verdadero juego detrás de la doctrina Monroe 2.0. ¿Y qué significa para vos según dónde estés escuchando? Si vivís en un país verde, tenés la ventana abierta. Capital, seguridad, respaldo. Dura lo que dure Rubio y lo que tu propio gobierno logre sostener por dentro. Si vivís en Cuba, Venezuela o Nicaragua, este cerco define tu próxima década. Y si escuchás desde España, no te relajes. La China que retrocede en América no se evapora, se redirige. Y en tu puerto, en tu red eléctrica, en tu coche eléctrico, ya está. Porque China no es solo comercio, es un modelo de poder que juega a 30 años. Y ahí vuelve la pregunta del principio. Rubio está repintando el tablero a una velocidad récord. Pero un tablero se puede volver a pintar. La doctrina tiene cronómetro, 4 años, tal vez 12 si todo le sale bien. Y depende de que ningún aliado tropiece en casa. Así que la partida real es esta. ¿Alcanzará el tiempo de un solo hombre para reordenar un continente entero y para sacar a una potencia comunista que se infiltró durante décadas? Contame qué pensás en los comentarios. Y seguí el canal porque queda la casilla más difícil del tablero. El único país que Rubio no puede voltear, el que es demasiado grande para aislar y demasiado vecino para ignorar. México. En el próximo episodio abro esa casilla y te muestro por qué el narco es la llave de toda la jugada. Soy Miguel Díaz, esto fue Tablero Global. Nos escuchamos.